Si yo les digo doula, algunos lo van a asociar con Paula Chávez, porque en su momento Paula Chávez quería formar parte de este grupo de mujeres tan particular. Y por ahí a algunos les suena, ¿no? Porque dice, bueno, se escucha más en estos días y sobre todo con algunas mamis primerizas que lo necesitan, que ahí van. Pero bueno, no voy a hablar yo de lo que es una doula porque lo va a hacer Jessica Mercury. Y justamente nos va a contar un poco de qué se trata esta tarea. Jessica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por contactarme para hablar de esta hermosa profesión. Realmente una hermosísima profesión y nos encanta tenerte esta tarde en el programa. ¿Nos explicas un poquito qué es una doula? Bien, te cuento un poquito lo que es una doula. ¿Dula o doula? No, yo dije doula. Sí, mira, hay muchas personas que lo dicen doula. Sí. Se dice dula, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. De lo mismo, es lo mismo. Sí. Sí, sí. Si nos fijamos bien en el significado, en cuanto al librito, digo yo, de diccionario, significa mujer que sirve. Bien. La doula lo que hace es acompañar todo el proceso de embarazo, de parto y de posparto, brindando todo lo que es un apoyo emocional, apoyo físico, brindando información, también dándoles herramientas para que puedan utilizar durante todo el embarazo, por ejemplo, para aliviar los dolores propios que una embarazada sufre, sobre todo en el último trimestre, y que también lo puedan utilizar en el trabajo de parto. Tratamos de que lleguen lo más tranquilas y lo más seguras al parto. Bien. Y también acompañamos el posparto. Esto vendría a ser como cuando una mujer va a esas reuniones o esos encuentros de embarazadas. Claro, exactamente. Esto antes, si nos remontamos a años atrás, era lo que, viste que antes se paría en tribus, en comunidades. Claro. Las mamás daban a luz en comunidad, en las famosas tribus, acompañadas de familias, de todos los que vivían ahí. Bueno, hoy en día esa contención o ese apoyo, que antes lo brindaban las tribus, es como que hoy en día lo hace la doula, ¿no? Es brindar esa contención, brindar ese apoyo que necesita para poder transitar toda esta etapa que, bueno, es un vaivén de emociones. Claro, supongo. Yo no soy mamá, por eso me encanta saber esas experiencias. O sea, que una persona como yo no podría hacer esta tarea. Es que tal cual, pero bueno, te puedes formar también. Es así, no necesariamente la doula tiene que ser mamá para poder acompañar. Lo lindo de esto, en mi caso particular, yo lo hago en grupo, también se puede hacer de manera personalizada, haciendo sesiones o entrevistas. En mi caso particular, yo lo hago de forma grupal, porque para mí es súper importante el entorno del cual te rodeas. Claro. No es lo mismo, no te va a entender igual una persona que está transitando lo mismo a una que no. Exactamente. Entonces, eso creo que es fundamental. Tener esa empatía sobre todo, y a mí lo que me encanta de esto es que después, una vez que ya tuvieron a sus bebés, siguen tratándose entre ellas, y ahí es donde más se necesita el sostén. Tal cual. Ahí es donde más uno necesita ese apoyo, esa contención, alguien con quien hablar, alguien con quien desahogar, porque hay momentos de llantos, hay momentos de felicidad. Entonces, transitar esto de manera acompañada, de manera grupal, creo que es la clave. También liberarnos, ¿no? Antes hay muchas cosas que no se hablaban, de todas las emociones que una mamá tiene. Antes no se hablaban, seguramente se vivían, pero era como que no podías decir nada, ¿viste? Era como, no sé, te metiste en esto, listo, no podías decir nada. Hoy en día se habla más y eso es fundamental. Claro, inclusive hasta en la mirada de los médicos, ¿no? Porque cómo ha ido cambiando a medida que transcurren los años. Lo que decías es muy interesante, las mujeres que parían en tribus o que estaban asistidas de otra manera, que sabían por lo que se estaba transitando, que al margen de la parturienta que está sumida en sus dolores y en su momento tan particular, tener a alguien que te acompaña. Ahora, me hiciste acordar de una anécdota que me contaba una vez un ginecólogo que le tocó estar en la Patagonia y demás, y decía en un pueblo muy muy pequeño que tenían
pocos recursos, digamos, a lo cual asistían inclusive, creo que eran mujeres descendientes de algunas razas aborígenes y demás, que cuando Seguro. las subían a las camillas, ellas se bajaban. Entonces la volvían a subir a la camilla y ella se bajaba y terminaron dejando a las mujeres que hicieran lo que quisieran, ¿no? Y el instinto era poner una manta en el suelo, apoyarse en cuclillas contra la pared y el bebé no tenía ningún riesgo porque nacía, obviamente, en una forma mucho más natural para la mujer y para él, y la distancia que quedaba era muy corta, o sea que iba a caer en el piso y no se iba a lastimar. Sí, mira, me decís esto y se me pone la piel de gallina porque es hermoso cómo todo fue cambiando, Claro. cómo ahora se respeta muchísimo el sentir de la mujer. La mujer hace lo que el cuerpo le va pidiendo. Ujú. Es clave dejarse llevar por lo que el cuerpo te va diciendo. Entonces hoy en día hay mucha libertad. Claro. Se abrió muchísimo, es totalmente distinto. Las instituciones cambiaron mucho, el personal también está mucho más abierto. Entonces lo que se hace ahora es dejar que la mujer elija la forma de parir. Claro. Y eso es clave, dejarte llevar. El cuerpo te va a ir indicando la posición correcta para tener a tu bebé. Ujú. Por eso, ahora que vos me decís esto es así. Quizás antes la postura más tradicional era en una camilla. Sí. Hoy en día se puede parir de muchas formas, en cuclillas, se utiliza mucho ahora la pileta también. Hay casos en los que terminan en camilla, pero el cuerpo te va pidiendo, quizás llegó un momento en el que estás súper cansada y te calma estar en la camilla o por X motivo se necesita de la camilla. Ujú. Pero hoy hay mucha libertad. Hoy dejan que el cuerpo te vaya guiando para parir de la forma indicada, de la forma Tal correcta. cual. Y el acompañamiento del papá, en este caso, en caso de que esté y demás, es importante para la mujer. Sí, el rol de la pareja es fundamental. También veo hoy que la mente está mucho más abierta, que se involucran más, Ujú. y es fundamental. Ellos deben acompañar, bueno, en el embarazo, en el parto, en el posparto, y se tienen que informar, porque obviamente para la pareja, o sea, para la mujer, el embarazo es una vivencia, porque lo vive, el cuerpo Ujú. se transforma, las hormonas cambian, la mentalidad cambia todo. Y para la pareja es una idea, ¿sí? Porque todavía no lo está viviendo el Exacto, embarazo. claro, claro. Ahora, Entonces, en las mujeres multíparas, por ejemplo, o que han parido más de un hijo y demás, deben ser diferentes todos los embarazos. todos los embarazos. Cada cuerpo es único, todos los embarazos son distintos. En una misma persona puedes tener 3 embarazos totalmente distintos. Por eso no hay que guiarse ni dejarse llevar por experiencias. O sea, mira, la frase que yo utilizo siempre es: vivan su propia experiencia. Claro, tal cual. No hay que dejarse llevar ni por las peores experiencias ni por las mejores, sino entregarte a vivir tu embarazo y tu parto de la manera que tenga que ser. Ujú. Porque a veces uno se pone la vara muy alta Sí. y después pasan cosas y ahí es donde empiezan a caer y donde empieza la culpa y un montón de cuestiones. Bien. Entonces lo mejor es dejar que el cuerpo actúe y vivir tu propia experiencia y no compararte nunca con otra mamá ni con otra maternidad, porque bueno, la maternidad ideal no existe. Cada uno la vive, Sí. cada uno la vive como quiere, como puede, según su historia, según su realidad y bueno, muchísimos factores más. ¿Y a partir de qué momento, por lo general, las mujeres empiezan a contactarse con una dula? Mira, pueden empezar desde el día 1 de embarazo, incluso también muchas yo sé que acompañan el proceso de búsqueda también de embarazo. En mi caso particular yo hago cuando en el embarazo y en el posparto, pero desde el primer trimestre ya pueden empezar tranquilamente. Ajá. ¿Y en qué consiste la formación? Porque esto lleva un proceso, en tu caso, Jessica, para asistir a otras mujeres y contenerlas y demás. Esto, obviamente, tenés que formarte para esta situación. Sí, claramente. Yo me formé en una institución de Buenos Aires y después, bueno, es constantemente aprendizaje, lectura, capacitándote en muchos cursos y después, bueno, los valores y la empatía que uno tenga también, el sentir, ¿no? Uh-huh. Porque uno se puede formar en muchos aspectos, pero después está en uno
cómo lleva esa información y cómo la transmite. Así que es como que se tiene que complementar las dos cosas, digamos. ¿Y en qué momento tuviste el llamado, diciendo, como decir, bueno, me quiero dedicar a esto, quiero hacer esto? Wow, bueno, mira, a mí mis embarazos me cambiaron muchísimo, o sea, el embarazo cambia a la mujer por completo. Yo, en mi caso particular, yo los disfruté muchísimo, los 2 embarazos, con sus dolores, con sus molestias y demás. Y después de eso, era como que yo no podía entender, incluso es el día de hoy, que yo no puedo creer que dentro de un cuerpo se pueda formar una vida. Es maravilloso. Eso es algo que yo no lo voy a entender nunca, creo. Y yo después veía embarazadas y para mí no era una persona más con una pancita, para mí es mucho más que eso. Claro. Yo me voy a otra dimensión, es mucho más que eso. Y yo era ver una embarazada y quedarme charlando y preguntarle, y todo desde el desconocimiento, porque yo no estaba formada. Y yo siempre digo, me encantaría acompañar embarazadas, escucharlas, acompañarlas, no sé, una palabra de aliento. Qué bueno. Hasta que me enteré que existía una carrera que yo no estaba ni enterada, y donde escuché que existía esa carrera ni lo dudé y me anoté y no paré. Muy bien. ¿Y esto entonces se estudia en Buenos Aires o hay otros lugares? Hay en muchos otros lugares, yo lo estudié en Buenos Aires, pero Bien. sé que en muchos otros lugares lo dan. ¿Y se llama así? ¿Cuál es la denominación que tiene? Dula. Dula, así tal como cual. Dula. Qué interesante. La verdad que sí, lo habíamos escuchado cuando hice el comentario para saludarte y para comenzar la nota. Hago referencia a lo de Paula Chávez, que tuvo varios hijos, que tiene 3 y demás, y que ella estaba tan interesada en hacerlo, en volcar su experiencia también y en acompañar, ¿no?, a otras mujeres. Y es como que a veces nos queda flotando decir, bueno, en realidad, ¿qué es? Así que nos ha sacado de las dudas. Las mamás, ¿cuál es el miedo más grande que tienen las mamás? Creo que lo que más se repite es el miedo al parto. Ah, mira. Eso es lo que más se repite en todo, pero bueno, la clave es informarse, buscar información sobre a qué es lo que se le tiene miedo, y también ir a la fuente correcta, no empezar a preguntar o googlear o a la compañera o a la amiga, sino tengo dudas sobre esto, bueno, le pregunto a mi obstetra, o tengo dudas sobre esto, lo consulto, no sé, con mi psicólogo, pero como ir a las fuentes específicas. Y cuanto uno más se va informando sobre ese miedo que tiene, el miedo se hace cada vez más chiquito y se puede disfrutar de otra manera. Pero la clave está también en informarse, y bueno, y también, no sé, yo lo que utilizo mucho son técnicas de respiración, meditación y demás. La verdad que me encantó conocerte, escucharte, que nos contaras todo esto, Jessica. Así que te agradezco estos minutos para con nosotros. Muchísimas gracias, y gracias por también hacer más visible nuestro rol. Esa es la idea, me encanta que esto suceda. Gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. Chau, chau. Estábamos hablando con Jessica Mercury, justamente contándonos de qué se trata todo esto. Ahora ya sabemos, si aquellas que estén transitando un embarazo o estén intentándolo y demás, por ahí pueden contactar a una doula, como le decíamos nosotros también, que las acompañe.